Muy buenas tardes a usted, amigo y amiga que está mirando este video. Mi nombre es Pacal Margarito. En esta ocasión vamos a hablar sobre los temas de los problemas de lectura que ocurren en las bases de datos. Antes de entrar a la demostración de todo ello, pues he preparado un pequeño script con donde mantengo la información que nos va a guiar durante el proceso de ejemplificación de estos problemas. Este, pues como todos nos damos cuenta, pues vamos a hablar sobre una base de datos. Pues una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Pues podríamos, en una base de datos, pues vamos a manejar la información de, supongamos, de un empleado, y pues que vamos a necesitar conocer su clave único, su nombre, su apellido y algunos otros datos que nos convendría conocer de nuestro empleado. Las propiedades ACID, pues siempre los hemos conocido, o esta es la primera vez que nos vamos a encontrar con estos. Bueno, el ACID dice que está conformado por las siglas provenientes de Atomicity, Consistency, Isolation y Durability. Traducido al español significan atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, las cuales son un conjunto de propiedades necesarias para que un conjunto de instrucciones sean consideradas como una transacción en un sistema de gestión de base de datos. Estos nos indican que debemos hacer que una base de datos pues tenga consistencia a la hora de trabajar con información. Si hablamos sobre la primera propiedad, que es la atomicidad, significa que el sistema permite operaciones atómicas. Una operación atómica es aquella que, si está formada por operaciones más pequeñas, se consideran como un paquete indivisible. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si usted en una base de datos va a ejecutar una operación, esa operación se tiene que ejecutar al 100%, no se puede quedar a medias. No es posible que, supongamos que vamos a hacer una transacción bancaria, que usted vaya a hacer un depósito bancario valorado en 100 quetzales, pues solo pase 50 quetzales y está indicando una operación sobre 100 quetzales y los otros 50 ¿dónde quedan? Por lo mismo, atómico indica que la operación se realiza al 100% o que se cancele totalmente la operación. ¿Cómo nos damos cuenta de esto en las operaciones en la base de datos? Pues son operaciones, nos damos cuenta sobre eso cuando revisamos al final la base de datos, cuando hacemos una consulta y revisamos cómo se guardaron nuestros datos. Tenemos la segunda, que es la de consistencia. Es la integridad, es la forma, es lo que hace que nuestra base de datos pues sea fiable y no nos presente datos que estén dañadas. Dice, esta propiedad asegura que solo se empieza aquello que se puede acabar. Por lo tanto, se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices de integridad de la base de datos. Si supongamos que vamos a asignarle 100 quetzales a la cuenta de otra persona. Asignamos los 100 quetzales y no es posible que la base de datos hagamos una suma de el usuario tiene 50 quetzales en su cuenta y le vamos a asignar 100, y si en la base de datos al final nos presenta que solo tiene 75, lo que significa que está haciendo una suma de mala manera. O sea, le está sumando a 50 otros 25 quetzales, que no debería ser así porque le estamos pasando otros 100 quetzales. La consistencia indica que las operaciones se tienen que realizar de la manera más eficiente. Tenemos la siguiente, que es la durabilidad. En esta pues los datos indica que los datos que vamos a ingresar tienen que persistir, no tienen que cambiar hasta que el usuario gestor de la base de datos o el cliente mismo decida realizar operaciones diferentes. Tenemos el de aislamiento, propiedad que asegura que una operación no puede afectar a otras. Esto asegura que la realización de dos transacciones sobre la misma operación sea independiente y no genere ningún tipo de error. ¿Qué significa? Que cada operación tiene que ejecutarse en un tiempo específico. Cuando se termine de ejecutar una operación o una transacción, viene la otra y así consecutivamente. O sea, no pueden realizarse al mismo tiempo porque podrían dañar la base de datos. Ahora bien,
la propiedad de aislamiento pues implica varias situaciones, por eso las veremos en el próximo video. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en las lecturas, los problemas de lectura. Estos son un problema que se generan en la base de datos a la hora de que dos usuarios o se estén realizando dos transacciones sobre las bases de datos. Tenemos la primera, que es una lectura sucia. ¿Qué es una lectura sucia? Dice, una lectura sucia ocurre cuando se le permite a una transacción la lectura de una fila que ha sido modificada por otra transacción concurrente, pero todavía no ha sido cometida. Las lecturas sucias funcionan de modo similar a las lecturas no repetibles. Eso los veremos en el próximo video. Las lecturas no repetibles pertenecen a problemas de aislamiento. Sin embargo, la segunda transacción no necesita ser cometida para que la primera dé un resultado diferente. Lo único que se puede prevenir en el nivel de aislamiento de lecturas no cometidas es que las actualizaciones aparezcan en desorden en el resultado. Esto es que las primeras actualizaciones siempre aparecerán antes que las actualizaciones posteriores. Para dar a conocer este problema de las lecturas sucias directamente sobre una base de datos, pues en este caso yo voy a utilizar MySQL. Ya tengo creado una tabla de base de datos que es usuarios, que tiene tiene tres campos: el campo ID, el campo nombre y el campo edad. Ya también tengo ingresado tres datos. ¿Cómo nos damos cuenta de qué datos tenemos ingresados? Pues escribimos select from y el nombre de nuestra tabla, select from usuarios. Ejecutamos y pues tengo un pequeño error, pero no, permítame. El error me tiraba porque yo le di 2 puntos, pero al final se escribe punto y coma. Entonces lo ejecutamos y nos damos cuenta que tenemos ingresado tres usuarios, que sería Carlos López, Ambrosio Rosales y Francisco Morales. Ahora esta va a ser nuestra transacción número 1. Vamos a crear otra consola de comandos para que vayamos haciendo las dos transacciones en estados diferentes. Creamos esta y esta va a ser conocida como, esta la vamos a denominar transacción 2. Ahora bien, para ver, tenemos tres usuarios diferentes. Para ver cómo funciona el problema de lectura, o sea, cómo es que se dan las lecturas sucias sobre una base de datos, y pues ya tengo un ejemplo así. Dice, vamos a realizar primero este ejemplo. Ya tengo mi código listo y mis transacciones o las ejecuciones que vamos a hacer sobre la base de datos. Ejecutamos. Pues ya solucionamos el problema. Me daba error porque el comentario lo tenía de esta manera, y pues veo que acabo de darme cuenta que base de datos o MySQL no admite ese tipo de comentarios, porque esto lo trabajamos en Arduino. Disculpen el error. Ahora tenemos esta primera transacción que vamos a realizar sobre la base de datos. Ejecutamos, seleccionamos y ejecutamos, y pues nos dice que la edad del usuario que tiene el ID 3 tiene una edad de 28. Ahora bien, pasamos a la transacción número 2 y vamos a copiar esta pequeña consulta. También ya cambié aquí el de los comentarios, que no son guiones bajos, sino son es una diagonal con asterisco. Ahora vamos a realizar esta operación, en donde vamos a hacer la demostración de una consulta sucia. Ejecutamos esta operación, ejecutamos la operación, regresamos a la consulta 1, continuamos con esto y vamos a regresar a la transacción número 1, donde vamos a volver a verificar
al usuario. Ejecutamos la transacción y pues aquí me indica que el usuario ahora tiene una edad de 29. El problema surge cuando se ejecuta esta función en la base de datos, en la consulta número 2, porque en la consulta número 2 tenemos un rollback. A la hora que ejecutamos toda esta operación, ejecutamos toda la operación, entonces si nos damos cuenta aquí en la consulta número 1 nos indican como la consulta número 2 hizo el cambio de la edad del usuario a 29. En este mismo instante, a la hora que se guarde la consulta 2 se realiza este cambio. Aquí la consulta 1 está recibiendo los datos de que el usuario tiene la edad de 29 años, pero esa consulta no se realiza gracias a este rollback. Entonces nos damos cuenta que se convierte en una lectura sucia. ¿Por qué? Porque dos consultas o dos transacciones se están realizando sobre la base de datos, pero la consulta número 2 termina con un rollback, a lo que la consulta 1, número 1 revisa, obtiene un resultado de 29, pero la consulta 2 elimina esa actualización sobre la base de datos, lo que significa que obtenemos la edad de 29, pero la transacción 2 nunca cometió ese cambio, nunca guardó ese cambio, por lo que lo eliminó. Este cambio se debería de guardar con un commit, pero como la transacción no lo hizo, en vez de guardarlo lo eliminó. Por lo mismo se convierte en una lectura sucia, porque el dato que la transacción número 1 está leyendo es errada, porque la transacción número 2 nunca la completa. Vamos a verificar si eso es cierto. Ejecutamos otra vez esta misma operación. Ya sería una operación extra, sería como aparte del rollback que acaba de hacer la consulta 2, por lo que vemos que el cambio que hizo la transacción 2 nunca se completa. Entonces en la consulta que hicimos anteriormente, la transacción 1 o el usuario, supongamos que fueran dos usuarios consultando la base de datos, el usuario 1 estaría obteniendo datos errados dentro de la base de datos, que el usuario tendría la edad de 28 y no de 29. Ahora bien, pasamos a la siguiente demostración, que sería una lectura no repetible. ¿Cómo es que ocurre una lectura no repetible dentro de una base de datos? Una lectura no repetible ocurre cuando en el curso de una transacción una fila se lee dos veces y los valores no coinciden. ¿Qué significa? Vamos a hacer la demostración. Venimos a la base de datos. Ya también tengo mi ejemplo ya listo. Sobre la misma base de datos vamos a realizar el ejemplo. Vamos a seleccionar esta opción. Tener la transacción número 1. Seguimos con dos transacciones. Elegimos la transacción número 1. Ejecutamos esta operación o esta consulta. Y vamos ahora a trabajar con el usuario número 2, que indica que el usuario número 2, que es Ambrosio Rosales, que tiene una edad de 36 años. Ahora la consulta número 2. Vamos a actualizar los datos y vamos a cambiar la edad del usuario número 2, que es Ambrosio Rosales, a una edad de 38. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la transacción número 2 y le mandamos esta operación. Ejecutamos y esta ya se concluyó la operación. Regresamos a la transacción número 1 o a trabajar con el usuario número 1. Vamos a actualizar la tabla y ahora nuestro usuario ya cambió a
la edad de 38. ¿Qué significa esto? ¿Cómo identificamos que es una lectura no repetible? Dice, en este ejemplo la transacción 2 comete correctamente, guarda bien el dato, lo que significa que sus cambios a la fila con ID1 deberían hacerse visibles. Los cambios que hizo el usuario 2, que sería la consulta en la transacción número 2, debería visualizarse en en la pantalla del usuario 1, en la consulta número 1. Pero ¿cuál es el problema? Como la transacción número 1 ya había leído anteriormente que la edad del usuario Ambrosio Rosales era 36, ahora viene la transacción 2, realiza un cambio en la base de datos y cambia la edad del usuario a 32. Lo que la consulta número 1 obtiene el valor de la edad de 36 años y se queda con esa edad de 36 años. Supongamos que imprimimos un comprobante de la edad del usuario, lo que el resultado nos hubiera dado serían 36 años y no el resultado que estamos viendo ahorita, que es gracias que se produjo esta transacción o esta modificación en la base de datos. El SGBDR debería devolver el valor nuevo. Esto es una lectura no repetible. Sin embargo, dice, la transacción 1 ya ha leído un valor distinto para edad en esa fila, como les estaba diciendo. Media vez el usuario 1, la transacción 1 ya había revisado la edad de este usuario y dio cuenta que eran 36, viene la transacción 2 o un usuario diferente, realiza este cambio, entonces cambia los datos que anteriormente el usuario 1 ya había obtenido. O sea, los datos son inestables, por eso es una lectura no repetible, porque no se está leyendo el mismo valor, porque la transacción 2 está modificando la base de datos. Y para terminar con la ejemplificación de los problemas de lectura que se generan en una base de datos, pasamos a las lecturas fantasmas. Una lectura fantasma ocurre cuando durante una transacción se ejecutan dos consultas idénticas y los resultados de la segunda no son iguales a los de la primera. Vamos a verificar esta modificación o estos errores de lectura que se generan en una base de datos o sobre una base de datos, que son las lecturas fantasma. Pasamos otra vez a las mismas consultas. Vamos a trabajar con dos consultas. Igual vamos a ejemplificar con un ejemplo. En este caso vamos a utilizar esta consulta. Lo ejecutamos. ¿Qué le estamos diciendo? Que vamos a seleccionar los usuarios que se encuentren dentro de una edad de 25 a 40 años y que nos lo muestre en la consola. Entonces venimos y lo ejecutamos y pues tenemos 3 usuarios dentro de la base de datos. Pues vamos a ver cómo se generan las lecturas fantasma. Ahora, por el momento tenemos 3 usuarios sobre la base de datos: Carlos López con 35 años, Ambrosio Rosales con 38, Francisco Morales con 28. Viene un usuario número 2, la transacción número 2, y decide insertar un nuevo usuario dentro de la base de datos, en la cual va a confirmar de una vez esa transacción. Ejecutamos la transacción y se ha guardado el usuario. A lo que veremos acá, el usuario 1 sigue teniendo 3 usuarios. La consulta número 2 simplemente ha hecho un cambio, lo que significa que esto está leyendo. Se parece a una lectura no repetible, porque ahorita esta consulta solo está mostrándome 3 usuarios, pero acá debería demostrarme ya un cuarto usuario dentro de la base de datos. ¿Cómo se genera una lectura fantasma? Venimos, regresamos a la consulta número 1, ejecutamos la misma consulta. Aquí está dentro de
en el rango de 10 tiene que estar entre 25 y 40. Cambiamos y ejecutamos. Sí. Permítame. Edad de usuario. Ejecutamos otra vez. Ahora bien, tenemos un nuevo usuario sobre la base de datos. ¿Qué significa? Que anteriormente habíamos obtenido consultas diferentes. Para seguir con la explicación de una lectura fantasma, vemos que se hizo la consulta número 1, el usuario 1 hizo una consulta sobre la base de datos pidiendo o queriendo conocer quiénes son los usuarios que estén dentro del rango de edad de 25 a 40. Viene la transacción 2, inserta un nuevo usuario. La transacción, ahora viene el usuario 1, consulta otra vez la misma base de datos, pero ahora se encuentra que la base de datos tiene 4 usuarios. Esto no se debería de dar. ¿Por qué? Porque la transacción 2 debería haber quedado bloqueada hasta que se hubiera terminado la transacción número 1. Ahora ya tiene 4 usuarios dentro de la base de datos, a lo que anteriormente se había encontrado con 3 usuarios. Entonces esa es la diferencia, esta es la diferencia, estos son los problemas o los problemas de lectura que se generan dentro de una base de datos. Espero que se haya comprendido bien la explicación de estos problemas y pues muchas gracias por su atención.